3, 2, 1. Hola, Paula. Hola, Buenas Natalia. tardes, Pauliche y Hola, Valentina. Chicas. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Qué tal, ¿Qué tal el trayecto? martes y el martes? El trayecto ha sido un circo. El trayecto ha sido un circo. Pero estoy contenta, la verdad. ¿Estás contenta? Sí, Muchísimas tenía muchas gracias ganas por de venir. ¡Qué ilusión! Bueno, esta tarde nos acompaña en público cautivo Paula Martínez, a.k.a. nombre artístico Paula Cadira, una verdadera mocatriz de las Bellas Artes, bueno, graduada en Bellas Artes, artista e ilustradora actualmente, que ha venido a hablar con nosotras el día de hoy sobre trabajos académicos, ¿no? Vamos a hablar de esas grandes obligaciones académicas que son el TFG, el TFM, que a veces parece que son simplemente una obligación más dentro de un currículum o un plan de estudios que hay que pasar y que hay que superar como unos créditos, pero que sin embargo, conforme los vamos atravesando, nos damos cuenta de que los atraviesan un montón de aspectos más, ¿no? Claro. Cómo nos organizamos, cómo habitamos el tiempo, cómo nos posicionamos incluso frente al mundo y al conocimiento. Y algo parecido sucede con un objeto de nuestra cotidianidad en el que también nos vamos a centrar, que son las sillas, ¿no? Que son Objeto fetiche de este podcast. el objeto Sí. fetiche de estas artistas, de Valentina también. A mí me encantan las sillas, pero no las he trabajado tanto, la verdad. Y bueno, al final pues son objetos que damos por sentado realmente, ¿no? Y sin embargo, pues detrás de una silla también hay muchas formas de descansar, de esperar, de entender el tiempo, de entender ser. la presencia. Son modos de ser. Sí. Y por haber formado parte tanto de trabajos académicos como de nuestro día a día, vamos a hablar de ellas, vamos a explorarlas y nos pretendemos acercar desde, ¿no?, dos disciplinas tan afines y al mismo tiempo que están tan distanciadas y que son tan distintas como la historia del arte Y las bellas Y artes. Bellas Artes. y las bellas artes. Bueno, para este capítulo vamos a guionizarlo a través de 3 preguntas y la primera de ellas vamos a hablar de lo que tienen en común estos dos trabajos, ¿no? El TFG y el TFM. Y es que en disciplinas como Historia del Arte, muchas veces este TFG o este TFM se vive como un proceso más académico y aséptico, casi como un trámite simplemente de créditos, ¿no? Para llegar a tener ese título. Y es más, el tema, por lo menos en nuestra carrera, se elige entre varios temas, o sea, no tenemos ningún tipo de libertad y tenemos que ceñirnos casi a un tutor y a un tema que ya está predeterminado, Sí, ¿no? Y a depende partir de de cómo de abierto sea, lo puedes modelar más. sí, o pero- si te toca uno sí, exacto. monográfico cerrado, pues es el que te ha tienes que tocado. hacerlo y punto. Y como Sí. que tenéis que esperar un tiempo a ver cuál es el que os ha tocado. y Claro, todo hay eso. un día como de adjudicación que son literal los Juegos del Hambre y vas eligiendo por orden de nota y vas tachando como si fuera un cartón del Es bingo. terrible. Vaya, yo quería el 2 y me lo han quitado. Claro, y además Como va te por toque uno nota. que no te gusta, sí. Claro. Es terrible, o sea, al final yo creo que depresiones han salido de ahí sí. varias. Pero bueno, pero me consta que en Bellas Artes no trabajáis así, sino que Efectivamente. vais más por libre, incluso es un trabajo mucho más personal en el que os implicáis, ¿no? Como artistas. Sí. Y es, bueno, es eso, existe esa dimensión más emocional con lo que estás haciendo, ¿no? ¿Cómo entendemos esta diferencia, ¿no? ¿Qué valor o qué significado puede llegar a tener un trabajo así si va incluso mucho más allá de la universidad? A ver, al final yo creo que como esa libertad que se nos da a nosotros en la carrera hace que al final tengamos como más posibilidades de plantear como lo que estamos, o sea, el trabajo que estamos haciendo como algo más que un trámite, ¿no? Porque al final es como, para empezar te dan libertad para escoger el tema que tú quieres hacer. Entonces ahí ya, pues creo que lo más inteligente, según yo, es tirar por algo que te guste. Porque al Claro. final eso, tú sabes hablar de eso, ¿no? Porque te gusta. Y bueno, en mi caso pues fue un poco así. O sea, también es verdad que es un poco conflictivo como tener tanta libertad a la hora como de Ya. hablar de algo, porque te cuesta mucho decidir sobre qué quieres hacer, Claro. ¿no? Y además, creo que yo no decidí por mí misma, en plan, que mi tema del TFG fuese en las sillas, porque es que ni siquiera se me había pasado por la cabeza. O sea, no sé si os ha pasado a vosotras, en plan, bueno, evidentemente no, porque os dieron como un tema sobre el que teníais que trabajar, pero en mi caso, pues eso, esa libertad me hacía como estar muy en duda y no sabía qué hacer, ¿no? Y tenía varias ideas.
Y un día pues estuve hablando con una buena amiga de la carrera, mi amiga Alicia Fernández, que es una artistaza también, hace joyas y bueno, es Dejaremos perfecta. su perfil Sí, en por algún favor. momento por aquí también. Martillo brillo, ella es todo. Martillo Ay, me brillo, encanta. amo. Que hace Qué divina. hace grills la tía, es Oh. perfecta. Hay que publicitar Sí, a las sí, amigas. claro. Siempre. Y nada, y ella, pues, claro, yo hablando con ella de, es que no sé qué hacer, Alicia, tal, me dice, pero tú no estabas haciendo un archivo fotográfico de ese segundo de carrera. Ah. Claro, y el trabajo parte de ese archivo tan extenso que yo estaba haciendo de sillas encontradas por la calle. Yo pensaba porque- que fue a propósito para el trabajo. No, Qué no, fuerte, no tenía ni idea. Es que es de un archivo que es que empecé a hacer cuando estaba en segundo de carrera. Es loco también. Qué pensar chulo. como- sí, y al final pues nace pues de esa libertad, nace de como ese interés mío de pues en las derivas que iba teniendo yo pues en mi día a día, encontrarme cosillas y fotografiarlas. Claro. Claro, también te digo, para un archivo de tantas sillas en la basura, dije, si hubiera nacido a raíz de hacer solo el TFG, dices, esta chica se ha recorrido muchas calles para encontrar sillas. Total. Además, Total. O sea, no. tantas sillas se Claro. abandonan en un año. En Valencia, Pues en un sí. año. ¿Sí? Hombre, que al final yo creo que también viviendo en esta sociedad de consumo Ya. y pues eso, obsolescencia programada, hasta con las sillas más bonitas que te puedas Total. imaginar, Ay, no, que están los perfectas, pobres. pues ahí te las Te Merecen dejas. una sentarás, casa. te sentarás un día y reventará por algún motivo. Claro. Es la obsolescencia programada de los mimbres y de... Claro, porque el trabajo de fin de grado de Paula, que lo que hemos visto nosotras, ¿no? Es el final en una exposición, Sí. fue todo este archivo fotográfico, ¿no? Era pues eso de fotos de sillas, sí. luego tu intervención de una silla, que ahora cuéntanos sobre eso, y luego también hiciste como una especie de no sé si llamarlo, bueno, eran como dibujos, ¿no? De gran formato, Sí. donde tú hablabas también sobre no únicamente el proceso de hacer tu trabajo, sino de cómo tú misma entendías el proceso creativo, ¿no? Sí. Eso es muy chulo, el concepto, ¿no? totalmente. La conceptualización, no me gusta Sí. la conceptualización Me de ha la silla. encantado, me ha encantado. ¿Habéis leído eso? Sí, sí, Claro. fuerte. Es Pues- nuestro trabajo, literalmente. Pero A ver. no, pero lo de, o sea, en plan, estaba muy chulo porque dices como ¿para qué, no? Conceptualizar tanto una obra si es el mismo proceso que también forma parte. Me encantó. Totalmente. Porque es que, o sea, yo creo que en Bellas Artes también se cae mucho en eso, ¿no? En como conceptualizar y que como justificar todo lo que produces, ¿no? Y que detrás de esa obra haya como un significado. Y claro, yo estaba en esa asignatura de taller donde prácticamente hice toda la producción que sale en la instalación final del TFG. Y nuestro profesor, que es un crítico, es Juan Peiro, que ahora contaré otra anécdota de él, siempre como que nos pedía esas cosas, ¿no? Como, decid lo que queréis contar, con tal, ¿no? Pero, pues eso, yo dije, lo que quiero contar es que no quiero contar nada, estoy cansada, ¿no? Como- Bravo, es que no cal. Es que además me gustó una parte que decías, algo con los tatuajes, que decías, ¿por qué tengo que tatuarme? ¿Sabes? En plan, ¿qué significado tiene tu tatuaje? Pues chica, igual... Porque tengo dinero y me apetece, ¿no? De Igual no repente. tiene que tener un significado No. súper trascendental ahí que te hagas... sí. A mí me hacía gracia Eso porque me- realmente yo entendí esas obras como un manifiesto contra los historiadores del arte. Me lo tomé como algo personal porque, claro, tú decías, en plan, lo digo de coña, Claro, pero claro. en cierto sentido sí que es así porque, claro, tú decías como, es que yo quiero crear arte por crear arte y porque esto estéticamente me interesa explorarlo. Y también criticabas como muchas veces es que simplemente, ¿no? Que, pues bueno, eso dependerá de cada persona, pero la creación es una pulsión, ¿no? Es una idea que de repente aparece y la tienes que transformar, Sí. pero claro, luego tiene que estar ese ejercicio retórico de tener que darle un sentido, que igual el sentido no es más que simplemente quería hacer esto y no, como con los tatuajes Total, tenía el totalmente. tiempo, tenía el medio, y claro, eso que es literalmente lo que hacemos los historiadores del arte de... Sí, claramente quería decir esto, con esto y con lo otro, me hizo gracia porque dije, claro, Claro. A ver, a mí también me ha pasado con esos propios dibujos. O sea, porque en el momento, además, como me daba todo tan igual, yo quería hacer compositivamente un bloque, así como pictóricamente hablando, y lo hice escribiendo. Es Pero es verdad. que esas escrituras son totalmente autómatas, ¿no? Como de lo primero que me sale por la cabeza, o sea, al final de uno de los dibujos pone... larga vida, Bisbal, Operación Triunfo 2001. algo así, sí, es verdad, lo vi. ¿Por qué? Porque sí. O sea, y ya ¿Por qué? está. Porque en ese momento Pero- tuviste ese pensamiento de visual Claro, y punto. Pero sí que al final también caigo un poco, después de ver esa producción, también en buscarle como esa, ¿no? En plan,
ese trasfondo Exacto. del que quería escapar al final. Yo creo que es un poco inevitable. Y háblanos un poco de tu rescate de una de esas sillas. Vale. Que de hecho el vídeo me encantó porque que se titula El Encuentro, ¿no? Como la canción de Amaya y Alice. Y es como que yo lo vivía todo el rato como si fuera tu romance con la silla. En plan, he pensado en ti más de la cuenta, ¿sabes? Literal, ese pelo corto que bien te queda. El flequillo de vasca, joder. Sí, sí. A ver, pues, o sea, claro, yo haciendo toda esta producción, conforme iba avanzando, además estaba en esa asignatura de taller que me daba mucho tiempo para producir y por eso al final acabé haciendo tantas cosas que a día de hoy me parece como una obra muy prolífica. No, O sea, es que tu trabajo que me final de volví grado loca. fue una exposición entera Interactiva. De muchísimos formatos, ¿no? Había foto, había vídeo, había como, Sí. al final los ¿cómo se dicen? Bueno, las hojas que eran rollo DIN A3 o más grandes, eran casi una instalación, ¿no? Como escultórica, luego Sí, sí, la sí, sí, silla, es que Claro, la silla en sí ya es como... la silla es una una escultura. escultura. Pero es que además me gusta un montón porque es como ese objeto, que eso, bueno, lo hablaremos más adelante, ¿no? Pero ese objeto que nos, no sé, nos afecta a todos. En plan, ¿quién no Claro. se va a reconocer en una silla, sabes? Efectivamente, Y ¿quién no va a dices, usar una haces silla? conexiones constantes. A mí lo que más me gustaba también viendo el vídeo y viendo lo que habías puesto era todas las reflexiones que te salían a partir de simplemente, por ejemplo, visitar la expo, ¿no? Que decías... Claro, yo habré pasado tantas veces y habré visto objetos por ahí tirados y dices, un poco de cariño, ¿sabes? Un Sí. poco de casa, un poco de, joder, Sí. ¿sabes? Como ver las cosas y Y lo que supone eso en una ciudad, eso Sí. es lo que decíamos antes, que va súper rápido todo y siempre Sí. hay objetos abandonados Sí, sí, que sí, sí. no podrían estar abandonados. Mi amigo Nacho y yo, Nacho de la carrera, tenemos un ritual que es que siempre que vemos un artículo del baño por la calle nos lo mandamos. Entonces yo podría decir que tengo un archivo con Nacho Es que me encantan de los pilas, archivos. de letrinas, de lavabos. Es que al final eres un coleccionista de cosas. Claro, o sea, y al principio era como, Mondrian, R-Mood, de repente, pero luego al final era como, porque hay un tubo de una bañera en mitad de Aragón, no lo entendíamos. Qué divertido. Pero bueno, cuéntanos cómo fue tu encuentro con la silla. Vale, o sea, yo al final hice, al final la pieza de la instalación, la principal es la silla. Y fue, al ¿Tiene final... nombre la silla? No. Y además me atrevería a decir que es no binario. Si esa silla tuviera cejas, todos sabemos de qué color serían. O que no serían de ningún color porque la tendría de piel. Estarían estarían rubias o serían en plan. Yo lo he no habría entendido ceja. así, la verdad. Es la Claro, primera referencia. cejas decoloradas, claro. Bueno, pues mi sillita, pues... La silla no binaria. la silla no binaria. Buen nombre. Es La buen silla no nombre. La binaria. silla no binaria. Bautizada. NB, Mi silla. mi silla. Pues... Yo la silla, ¿cuáles son tus pronombres? Claro. Lo que pasó, o sea, ella pasó a ser parte, o sea, a ser el centro de la instalación por un encuentro fortuito que tuve, pues en esas derivas que hacía yo de, venga, me voy a dar un paseo hoy y seguramente me encuentro una silla, le hago una foto. Muy cerca de aquí, además, Guau. un sitio Sí. en plan, en Plaza Chúquer, por el que pasamos siempre Sí, que lo venimos. pensé. Yo vivía ahí, en ese barrio. Ah, ¿tú Claro. vivías? Ah, pues... Además, en el vídeo aparecen mis dos amigas que me ayudan a grabar, que también, una de ellas vive también ahí. Y había cantidad de sillas tiradas en los contenedores, que la gente al guay. final desecha, ¿no? Y pues mira, yo pues un día pasé por ahí y vi esa silla. Y al final, ese vídeo es la recreación de ese momento. Y con esa silla, o sea, como que yo le hice la foto y me iba a mi casa y pensé, pues mira, no. Y así zanjo un poco como este archivo, ¿no? Fue como también zanjar esa etapa de como colección de sillas con ella y esa intención de pues resignificarla, ¿no? Y darle como Intervenir otra en la vida. silla. Qué Claro. guay. You're coming home with me. Qué Sí, guay. sí, sí, sí. Y nada, pues así acabó. Tuve la gran suerte de poder acceder a la fábrica de los padres de una amiga mía, de Sabrina Casco, una compañera también de mi promoción. Y al final el proceso de restauración fue mucho más acelerado gracias a ella y a sus padres, claro. Claro, porque Sí. tuviste ayuda profesional, ¿no? De tapiceros profesionales. De tapiceros bueno, luego iremos poniendo capturas del vídeo y todo, que se ve cómo te van que tú le decías, me acuerdo que me hacía mucha gracia porque tú te lo habías bicheado viva y tú sí, yo he visto que ponen 2 gomas y dentro y yo sí, exacto, y luego salías tú haciéndolo y era muy, muy, muy chulo. Pero el momento... O sea, a mí del vídeo hay un montón de momentos que me encantan. Luego es cuando te la llevas y se te ve toda cargada, la metes a tu habitación y digo, ay, qué momentos más íntimos habrá pasado con esta silla. Y bueno, en el final, Sí.
en la terraza. Mi corazón. Sí. De hecho, tenemos aquí, Sí, lo que mira, pasa es está ahí. que justo al lado de Público Cautivo tenemos el encuentro con la silla, Este. ahí detrás de Valentina, ¡Qué bonito! y aquí tenemos... ¿Os podéis creer que no me había dado cuenta de este paralelismo? Es que hay mucho que ver. ¡Qué barbaridad! Es lo que tiene el... Luego lo pondremos en edición, Claro, pondremos luego lo bien vamos a poner las todo. imágenes, pero Qué son chulada. muy chulos, Exacto. son muy chulos. Pero bueno, en este tema de la elección, yo quiero que sigamos un poco por ahí porque me parece que, claro, lo que decías, al darte tanta libertad, a la vez es mucho más difícil. ¿Y en qué momento tú retrocedes, ¿no? O eres consciente de decir, pues tengo algo en lo que he ido trabajando, ¿no? Inconscientemente por gusto propio, porque yo coincido contigo y es que siempre hay que hacer las cosas, si son trabajos así, vincularse un poco emocionalmente, creo que es lo más importante. Y claro, me parece muy puntual eso de caí en cuenta de que estaba haciendo esto y de repente pues me da una idea para hacer un TFG, ¿no? Y para llevarlo a algo más. Y cuando haces esto, no sé cómo va en Bellas Artes, pero tenéis un tutor afín, tenéis que buscar a alguien afín con vuestra idea, con vuestro proyecto. Sí, yo tuve de tutor a un docente de la UPV que se llama Carles, no me acuerdo del apellido. Ay, Dios mío. Lo pondrá. Es que claro, tenemos hoy en el atril el TFG de Paula. Carles Méndez Llopis. Carles y Méndez y además Llopis. fue una gran ayuda porque este hombre tiene una trayectoria increíble en lo que es la gráfica y tal. Y me ayudó mucho sobre todo en la parte del libro de artista, porque hice también un libro de artista, verdad. de las piezas es un libro de artista. Y claro, sí, al final yo tenía su apoyo para realizar el... Qué bien, sobre todo por tener, claro, eso. Sí, sí. Pues yo en relación con el tema este de la elección, bueno, aquí en el podcast siempre traemos como una frase que refleja un poco lo que estamos hablando o nos puede servir en algún momento. Y yo traigo una frase de Remedios Zafra, de su ensayo Frágiles, Cartas sobre la ansiedad y la esperanza en la nueva cultura, en la que habla de eso que es elegir, ¿no? Y bueno, para contextualizar un poco este ensayo, a mí me gusta un montón porque este ensayo es como una contestación a su anterior ensayo que se llama El entusiasmo, en el que ella habla de cómo el trabajo cultural o creativo acaba siendo, vamos a decir, quemado por esa sobreproducción o esa autoexigencia que se ve transformada, ¿no? Y acaba quemando totalmente esa pasión por la que tienes ese trabajo. Y en ese ensayo, en El entusiasmo, pues ella como que analiza todos estos problemas que se vinculan con eso. Y bueno, pues ella lo publica y hay una mujer que le escribe una carta a Remedios Zafra y le dice: me parece muy bien todo lo que has expuesto en tu ensayo, coincido con todo, pero es que no me has dado ninguna solución. En plan, ¿yo ahora qué hago con toda esta información? Ya tengo materializado el problema en mi cabeza gracias a ti y necesito algo que me dé algo de Una herramienta, supervivencia, pues, ¿sabes? algo. Y ella pues hace este libro que es Frágiles y está todo el rato contestándolo. Y esto lo digo porque a mí me hace mucha gracia que en todas las cartas que ella hace, ¿no? Empieza diciendo querida amiga y se despide también con afecto Remedios Zafra. Y bueno, esta carta se llama La libertad de elegir A o B y dice: querida amiga, mi vida no es pobre ni mezquina, mi vida es... Pero mi vida no es libre como dicen, por mucho que para acceder me permitan elegir el camino verde o el púrpura. No me permiten obviarlos o ampliarlos para entrar. ¿No podrían al menos dejarme justificar mis categorías en lugar de vestirme de una u otra casilla? Se me agolpa la respiración en las teclas porque quisiera narrar o explicar o simplemente avanzar donde me reclaman posicionarme y elegir. Creer que el juego es abierto cuando no lo es. La vida se protocoliza y a cada paso le sigue la verificación con un número o una casilla. Entonces, creo que es algo que va muy acorde, ¿no?, a lo que estamos diciendo, porque por una parte, pues remitiendo a la pregunta, ¿no? En Historia del Arte tenemos los temas escogidos y es o un alivio o un fracaso, Sí. pero también desde Bellas Artes, y me consta que también en otras carreras, rollo filosofía, también se puede elegir como un tema libre y tienes que indagar un poco en esa elección de decir, bueno, ¿qué hago? Claro. Sí. En relación con esto, ¿no? ¿Es el TFG, el TFM, ese trámite en el que te tienes que vincular, más o menos, sí o no, a favor o en contra?
obviamente a favor por esa parte, porque si no, no habría salido un proyecto tan chulo. Muchas gracias. Pero, no sé, hay diferentes maneras de pasar este trámite, ¿no? Que es el TFG, ¿no? Totalmente. También, por ejemplo, en las carreras de ciencias, tú eliges si haces un TFG, por ejemplo, los nuestros son de recensión bibliográfica siempre. En otras sí que eliges si es un TFG de recensión bibliográfica, ¿no? De que al final tú lees sobre un tema y luego lo plasmas con tus palabras o desde los enfoques que tú hayas elegido, y otros que son de investigación. Yo personalmente sobre esto pienso que depende mucho también del tipo de persona que seas, porque igual eres una persona muy apasionada y que te encanta tu carrera y te encanta lo que haces, pero tienes un sentido más pragmático de las cosas, ¿no? Y aunque te guste tu tema, pues sí que lo entiendes como un trámite. Yo, en mi propia experiencia, creo que hay que tener un punto medio, ¿no? Entre ni super ilusión ni super delusión, porque, claro, al final, yo lo que percibí tanto a la hora de hacerlo yo, como luego a mí al año siguiente me invitaron a dar como un taller de TFG para los alumnos de cuarto de ese momento, es que existe como una gran presión precisamente porque es como el último trabajo, ¿no? Y a mí me decía la coordinadora de TFG del grado, decía, es que los chavales y las chavalas están como muy preocupados porque sienten como que tienen que demostrar algo, ¿no? Sí. Y al final, pues, como cualquier asignatura te puede salir mejor o peor, ¿no? Y sí que está como ese mito, ¿no? Del TFG, del TFM, de que es algo como muy relevante cuando, pues a ver, no tiene por qué ser Exacto, el no trabajo tiene, de tu vida, o ya hablaremos de esto después, o puede que sí. Y yo esto lo relacionaba, al menos, no sé, a mí le pasó a más compañeros, un poco con este mito de Pigmalión y Galatea, ¿no? De Pigmalión, que es el rey de Chipre, que busca como la mujer perfecta, no la encuentra, entonces practica el celibato y mientras va haciendo esculturas hasta que hay una que le parece tan perfecta que se enamora de ella, y Afrodita, ¿no? Le concede el don de la vida para hacerle feliz. Muchas veces yo pienso que pasa esto con esos trabajos, ¿no? De que te enamoras de tu trabajo, te obsesionas con ese tema, y al final es precisamente esa presión que tú te pones lo que puede llegar a lastrarte. Yo, por ejemplo, fui a tercera convocatoria del TFG, en plan, no lo entregué en primera ni en segunda, pagué la segunda matrícula y lo presenté en convocatoria adelantada. Pero por puro continuar con mi... Sí, por puro no saber poner un punto y final o no saber cómo atajarlo, y esto me hizo gracia porque también vi que, bueno, vosotros habéis hecho el máster de profe, yo no, pero sé que existe, sé que existe esto del efecto Pigmalión, ¿no? De que lo que piensan de ti o las expectativas que proyectan sobre ti te condiciona. Pues existe el efecto Galatea, que es cuando tú te empiezas a creer todas esas cosas que piensas de ti, ¿no? Y que igual, pues, siendo quizá una persona que ha tenido una trayectoria normal, te enfocas muchísimo, lo haces genial y haces el mejor TFG, o igual siendo una persona que eres de sacar muy buenas notas, pues te empiezas a rayar y autosabotear, ¿no? Sí, totalmente. Y acabas ahí. Sí. Entonces mi experiencia con el TFG fue un poco por ahí, y también por lo que he visto es eso, hay como una presión enorme en las personas, en los alumnos, por hacer algo. Sí, sí. Como si no demostraran a lo largo, o sea, quiero decirte, Sí, total. como si no valiera todo lo que ya has aprendido, ¿no? O has hecho durante la carrera. Por eso me parecía chulo que dijeras que habías, o sea, que tu TFG, ¿no? Partía de algo que ya estabas haciendo antes, pero simplemente le das ahora, decides darle una materialidad, aprovechar ese trámite y decir, pues voy a hacer algo chulo ya que estoy, ¿no? Claro, ¿Cómo? ¿Quién más hizo algo chulo también a raíz de tu Aquí es donde venimos, que los TFG y los TFM son proyectos a los que dedicamos mucho tiempo, mucha investigación, muchos cuidados, realmente. Es nuestro bebé. Exactamente, pero muchas veces parece que desaparecen después de la defensa y que no, ya se quedan ahí en un cajón, arrinconados, y nunca volvemos a ellos. Entonces, ahora queremos preguntar qué formas imaginamos para dar continuidad, visibilidad y espacio a estos trabajos, sobre todo ya por el orgullo y el tiempo que les dedicamos. Y claro, Valentina decía esto para conectar con que a mí algo que me obsesionaba cuando me decían, es que el TFG no es el trabajo de tu vida, que para mí evidentemente lo estaba siendo, o sea, para mí mi tesis doctoral nunca será tan importante como lo fue ese TFG. Claro. Yo me acordaba y yo decía, pero es que, por ejemplo, Rosalía, que literalmente se pegó con el mal querer, fue su TFG. Sí, efectivamente, o sea, fue su trabajo final de grado con el que obtuvo el título superior de flamenco en la SMUC,
que es la Escuela Superior de Música de Cataluña, ¿no? Que sabe esto de que reinterpretaba Flamenca, que era una novela occitana del siglo XIII, y lo convertía en este disco sobre una relación tóxica, ¿no? Con todo ese imaginario. Y en una entrevista que le hicieron en Place en 2022, ella decía, porque le preguntaban, ¿no? Porque era su TFG, y ella decía que sí, que lo que acabó siendo, ¿no? Un éxito mundial y un Grammy latino empezó siendo pues ese trámite. Ojo a la... Qué fuerte. Claro, Ojo. pero ella, por ejemplo, que creo que viene mucho con lo que estábamos diciendo, ella decía, a mí me dijeron, tienes que hacer tu trabajo, y yo pensé, tengo que hacer un proyecto, y pensé, no voy a hacerlo de cualquier cosa, no quiero perder el tiempo, no quiero hacer algo solamente porque en la universidad te digan que hagas un trabajo, no, yo me lo intenté tomar de forma no solo académica, sino que haciendo un trabajo que tuviera que ver realmente con lo que yo quería hacer luego a nivel profesional. Qué pasada. Y me pareció tan Guau. inspirador que ella... Empatizo un montón, ¿eh? Efectivamente, que ella como que lo tuviera tan claro, porque hablaremos de esto ahora, al menos en Historia del Arte, un TFG se puede continuar de muchas maneras, ¿no? Hay encuentros de investigación, puedes publicar algo, también pues te puede servir para, ¿no? Un tema que te interesa, Claro. desarrollarlo a lo largo de diferentes Exponerlo. etapas. Claro. Pero claro, yo pienso que está muy bien tener esa visión, ¿no? De que es algo que te va a servir, que no es un mero trámite, sino que además de ser una parte de ti, también va a ser, pues eso, una parte de tu trabajo. Totalmente. Y por eso merece la pena Sí, sí. currárselo. Sí. Yo en mi caso pensé al acabar la carrera y defender el TFG y todo, en hacer una exposición, alquilar un bajo o un local y exponer todas las piezas como tal y como las había planteado en lo que es el trabajo y tal, pero nunca llegó a pasar. Yo creo que por la vida. ¿no? Bueno, Que pero al no final- te cierres, igual en algún momento, Ya, la verdad ¿sabes? que En Igual plan- este ha sido el resurgir de las Sí, sillas. sí, sí, sí. Lo Que a he veces, pensado. a veces en ese momento acabas súper asqueado del tema, ¿sabes? Sí, Del trabajo, y es que dices, eso- no Ya quiero... cansado. Eso es muy cierto. No quiero saber nada, pero luego te distancias y lo vuelves a, no sé, lo vuelves a revisar con cariño tal, y dices, oye, tiene potencial. A mí una cosa que he pensado ahora que estabas diciendo lo de la expo, porque yo iba a decir también que una forma de darle continuidad es pues materializarlo de alguna forma. El tuyo es que está muy materializado, ¿sabes? Claro. El nuestro no sale del Word, ¿sabes? Claro, Y claro. de un pequeño... PowerPoint. Sí, literal. Claro. O si como mucho lo imprimes y le haces una portada chula, pero Claro. no llevamos como a otro nivel como es tu caso, Sí, ¿no? sí. Pero una cosa es, pues eso, darle materialidad de alguna forma, y lo que has dicho del bajo me parece chulísimo. Espero que lo Claro, hagas en claro. otro momento. Y Nosotros vosotros queremos- también podríais hacer lo mismo, o sea, al final una forma de cómo hacer tangible vuestro TFG es verbalizándolo y pues reuniendo a personas y hablando de él y contando la historia que hay Así detrás. es. Es Y de eso, hecho, check. de hecho, a mí, ya lo que he dicho antes también de las sillas como símbolo universal, dices, oye, de repente algo, yo qué sé, abierto, participativo, enviadme vuestras, las sillas que encontráis abandonadas, tal, y haces ahí Un taller de restauración de sillas. increíble, me porque encantaría. ¿en qué estado está ahora tu silla? Me habéis pillado. La silla está en un estado bastante deplorable, no voy a mentir. Bueno, pues sería una muy buena excusa Pero no pasa nada. el exponerla volver a- para volver a restaurarla. Claro, o sea, el antes y el después, han pasado 3 años y Paula no ha cuidado de esta silla para nada, ¿no? Porque al final también es verdad que, bueno, llegué allí y la silla, aunque estuviese restaurada, no cabía. O sea, había tantas cosas en mi casa que no había forma de meter a ningún sitio. Y al final la acabamos poniendo en la entradita de casa. Y al final ahí le caía, para empezar le daba el sol, que eso ha borrado totalmente el mensaje que había en el Sí. asiento, de por favor no se siente, gracias. Bueno, también pues le ha caído lluvia, le ha caído suciedad, le ha caído barro, que en Alicante llueve barro. Pero bueno, no pasa nada, o sea, yo creo que además planteándome eso, como el volver a darle como una oportunidad y poniéndola como para ante el público, ¿no? Por así decirlo, pues sí, me planteo como volver a Necesitamos mimarla. exposición de Paula Cadira. Sí, ¿no? Sí. Es Haces un taller y nos enseñas a nociones básicas para restaurar una silla, y estaremos Claro. ahí todos rescatando sillas de Valencia. Total, es me súper pongo en útil. contacto con el padre de mi amiga. Total, porque Pepe. claro, Paula Cadira es Paula Claro. Silla en Valencia. Hablando de hasta dónde puede llegar un TFG, que es que a mí Mira. me ha hecho pues forjarme mi nombre de artista. Bueno, forjarme no, porque literalmente me bautizó un profesor. ¿Cómo fue eso? Pues, o sea, no sé si os acordáis que os he dicho que pues toda la producción fue en una asignatura de taller pictórico contemporáneo, si no me acuerdo mal de cómo se llama la asignatura.
Y bueno, nuestro profesor era Juan Peiró, que es un crítico, bueno, es una persona inteligentísima. Y nada, yo evidentemente estaba haciendo pues todo eso, los dibujos. Pues él se dio cuenta, ¿no? Evidentemente, de que tenía yo una cosa con las sillas. Una fijación. Y un día, pues estaba yo por la facultad, pues de arriba para abajo, no sé qué, y él bajó las escaleras y me miró y me dijo, anda, pero si es Paula Kadira. Y yo como... sí. Pues sí soy. Y yo Me creo que encanta. él no tiene ni idea, ¿eh? ¿No? No. Pues le tienes que mandar este, Es le que- tienes que mandar este episodio para que él lo vea. Seguro Sí, que, sí, te aseguro sí, que le haría sí. muchísima ilusión. Pues ya ves, lo creo que sí, claro, lo haré. Paula Kadira con K. Con K hay que darle un poquito de Hay que darle un poco de tal, ¿no? de mística. De a las cosas. Un poco alternativo, que se salga de la Claro. academia. Si eres una persona que has estudiado Bellas Artes, o sea, sí por... No te, Un poco macarrita. En lugar de darte el título con el TFG, te dan el título pues cuando te pones una K en tu nombre. Claro. Claro. Cuando yo estaba pensando desde que te conozco, en plan, que yo creo que igual fue desde que empezaste tu archivo de sillas, yo estaba pensando, digo, es que claro, esa silla, ha pasado el tiempo por ella, pero es que por ti, muchísimo también, o sea, en los vídeos, tu pelo, yo cuando te conocí eras rubia, con el pelo larguísimo. No, Natalia, es que encima tengo un archivo de mis pelos. Claro, es que... Yo me ubico Siguiente, temporalmente siguiente. por los pelos que he llevado. Literalmente, Has o sea, eres derrida, o sea, nadie ha trabajado tanto el archivo como Paula. Bueno, yo creo que al final un poco todos inconscientemente Sí, total. con los teléfonos, pero sí. Es una lógica muy Es que me acumulativa. encanta como tener una cosa a la que hacer referencia y decir, es que guau, mira esto. No Total. sé, y ver como el paso del tiempo, ¿no? Y todo lo que vives con esos cambios. Pues, si queréis, podemos pasar a la tercera pregunta, que puedes leerla tú y ya vamos a entrar en la materia, Vale. La silla. que son las sillas. Lo leo literalmente. Léelo Sí. literalmente. Vale. Puedes interpretarlo como si fuera un monólogo, lo que tú quieras. Muy Siéntete bien. libre. Vale, pues la silla es un objeto muy presente en nuestras vidas y en el día a día, ¿no? Como ha dicho antes la compañera. Pero al final totalmente simbólico. Doris Salcedo como en Presencia o Esencia, en Memoria o Duelo, y en mi proyecto como un elemento encontrado y desplazado de su lugar habitual, ¿no? Descontextualizado. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando un objeto que ha sido creado desde el diseño para tener una utilidad deja de cumplir esa función y pasa a convertirse en un símbolo que para cada persona puede tener un significado o una connotación particular? Efectivamente, y como esto pensamos que es algo muy personal, ¿no? Y que además de estar nosotras tres, hoy es el primer episodio en el que tenemos un público cautivo presencial que, shout out, ya lo hemos mencionado en otros episodios. Además tiene un archivo también. Sí, ay, pues ahora de nos lo cuenta. sobres de azúcar. De sobres de Oh, azúcar. que De me hecho, encanta. a Albert, que es también, tú creaste ese grupo de WhatsApp, ¿verdad? El de café, Bueno, que es un grupo en el que todos hemos ido metiendo gente para Nada. compartir Ay, mensajitos. yo tengo Tú también sobres. estás en el... No, pero No tengo es- sobres. Pues Quiero claro. que sepas que es súper famoso. A toda persona que conozco Yo le he también. dicho, te meto. Yo O sea, metí a Valentina y metí a mucha gente. Yo he metido en un su montón de amigas momento. también. Oye, Bueno, es genial. y por supuesto Genial. también haré una especial mención. Es una de las personas que más padeció mi TFG. Yo creo que incluso más que el suyo. Ya, yo te imagino que tú estabas en plan flashbacks de Vietnam. Claro, si se nos veía que se nos iban los ojos hacia allá es porque teníamos una persona. Tenemos un público Entonces, cautivo. Albert, por favor, únete Pasa. a nosotras. Vamos a apretarnos un poquito. El mejor. He buscado literalmente el sonido que aparecía en Disney Channel cuando descontextualizadamente entraba Joe Jonas Sí, soy. o Zac Efron, Sí, no, que soy. estaba un chico así en una pared y de repente se traba alguien, no pretendía, y de repente Troy Bolton, Se quitaba las gafas. total, y era, increíble, ¿qué tal Albert? Muy bien, encantado de escucharos. ¿Cómo se siente Bastante ser público encantado. cautivo? Ahora cautivado. la Ahora verdad, cautivado, cautivo. es el mejor. Que bueno, Albert también es historiador del arte, compañero de nuestra promoción y bueno, Y una persona que hizo un TFG chulísimo también. una persona que hizo un gran TFG Eso que hay, opina la jope, gente. no le he No me mencionado, pasa. claro, ahí con el Jerome, ¿no? Y Pigmalión y Sí, Galatea, sí, sí, sí. muy del TFG de Albert. Y bueno, pues él en la actualidad, mediador cultural, un chico Mimo. dedicado al arte. Al arte, Sí, en otra vertiente. En otra vertiente, Claro. pero Perfecto.
Perfecto. Luego para que la gente diga que la gente que estudiamos carreras de humanidades y de artes, no... Pues es difícil, pero se consigue. se consigue Hay que de vez en buscar mucho. cuando. Hay que envidia buscar nace mi más... fama. De tu envidia nace mi fama, literal. Literal. Es lo que hay. Bueno, pues... Yo con la pregunta que ha hecho Paula, quiero empezar con una cita de Dori Salcedo, que es la artista que yo... Obligada mención, TFG de sillas, Claro, TFM de Dori Salcedo, sillas. no se puede hablar de Dori Salcedo si no es hablando de sillas. De hecho, antes se me ha ocurrido, pero se me ha ido. A todo esto de que comentábamos que hay un montón de sillas por ahí perdidas y abandonadas. Sí. Si en algún momento no sabes qué hacer, siempre puedes hacer como Dori Salcedo y apilarlas todas Dios, entre dos. Claro, no, es que es una barbaridad. Eso está Qué increíble. barbaridad. Estoy segura Qué chulada. de que todas esas sillas salieron de por ahí también y Seguro. ella dijo... No sé, "Venga, si pues no todas". sé si lo leí en tu TFM, porque se lo pedí también para leerlo por lo de las sillas. O si lo he leído en el guión antes, pero que una se descolgó, puede ser, de alguna de las instalaciones. Sí, ¿Y le dio a claro. alguien? A mí No. me suena también, puede ser. No lo sé No, si no, le dio no. a alguien. En plan, como pero que claro, se da que pase la verdad porque están, o sea, por lo Claro, menos claro. esas están apiladas, pero en noviembre 6 y 7, que sí que es una... Es la que está arriba, ¿verdad? Ahí está, Ahí, aquí Pauli. al otro lado. Aquí. Es una acción escultórica y van apareciendo sillas, pues probablemente Es que alguna caerá. Lo leí y dije, Qué miedo, sí. Pero bueno, hablando de este tema de, bueno, la silla como ese objeto que tenemos todos en nuestra casa, objeto de gran utilidad y gran símbolo de la humanidad, también puede ser un objeto, pues eso, abandonado, un objeto emocional, poético y que remita muchos significados diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Dori Salcedo es la ausencia de las personas que no están. Siempre ella como que trabaja mucho esa idea de personas en el otro mundo, ¿vale? O que han sido víctimas de conflictos, sobre todo políticos. Entonces ella siempre trabaja la silla desde esa ausencia y esa persona que debería estar sentada en una silla y no está. Y ella dice algo muy chulo que a mí es una frase que se me ha quedado siempre ahí, y ella dice: cada vez que veo un asiento, uno sabe que ahí hay un lugar para un ser humano, y todos los seres humanos podríamos ser ese lugar. Lo que me interesaba con la silla era escoger un elemento que necesariamente encontrábamos en espacios interiores y colocarlo fuera, sobre la fachada del edificio, en una posición donde un ser humano no podría estar. Entonces juega mucho con esa paradoja, ¿no?, de la silla, de llevarla al exterior, es ponerla en un lugar donde no puede sentarse nadie. ¿Dónde se va a sentar? ¿Sabéis esto que dicen que es precioso, de que el primer síntoma de la civilización fue el primer fémur curado, Sí. ¿no? Que, Guau. que es, no sé si lo dicen antropólogos o sociólogos, bueno, gente que estudia estas cosas. Claro, la primera vez que se curó a alguien, ¿no?, y se paró como pues esa selección natural de que antes te rompías un fémur y pues te morías, que era el primer... Yo estoy pensando, ¿no será que era la silla el primer síntoma de una civilización, o de, yo qué sé, ser un ser social, ¿sabes? Así ya aristotélico. Sí, o el acto de sentarse. Qué sí, bonito, sí. por favor, qué bonito. Literal. Pues sí, pues esta obra remite mucho a eso. Y Dori Salcedo, ya te digo, o sea, a mí me encantó, fue por eso, por cómo ella ve esa perspectiva, ¿no? Ese ya no es... o sea, la silla deja de ser, como yo creo que ha pasado en tu caso, ¿no? Deja de cumplir esa función práctica y utilitaria, ¿no? Y pues se va a una dimensión mucho más poética, que es capaz de evocar recuerdos, significados o emociones a través de, pues eso, esa resignificación que tú misma le has dado al coger una silla abandonada de la calle, ¿no? Y dices, me la llevo y es mi punto central o mi foco, ¿no?, ahora en mi trabajo. Yo creo que además a mí la forma de hacer ese ejercicio que estás diciendo me surgió porque al final pues tuve ese planteamiento de separar a la silla de esa intencionalidad útil que se le había puesto siempre, que es sentarse encima de ella. Pobrecita, déjamela. Muy relacionado con el mensaje bordado. ¿Era bordado? ¿O era...? Sí, ¿no? Era como un sí, spray. como un seri- Era sí. como lo hice con una Una recorte, plantilla. Sí, una sí, plantilla. sí. Y lo luego bordado era el tapiz que... Sí, luego lo vale. cosí a mano, sí. Y luego con una pistola de ¿cómo se llama? ¿De grapas? De grapas. Y eso, o sea, yo llegué a esa conclusión de resignificar lo que es el concepto de la silla, más allá de su utilidad, ¿no?, como objeto de diseño que es,
Porque ya, para empezar, me despojé de eso y la vi, para empezar, como un objeto que existe. Masa que ocupa un espacio. Entonces, cuando haces eso, ya puedes como jugar con a lo que te evoca, ¿no? Esa existencia que está teniendo ese objeto, ¿no? Por simbologías, por tu propia vivencia. Y en tu caso, ¿qué era lo que te ataba a la silla, no? ¿Por qué la silla y no cualquier otro objeto abandonado? Pues yo creo que por el costumbrismo que tiene. El costumbrismo en torno a la silla. Sí, y también por ese espacio que ocupa en nuestra cultura, ya como, es que voy a decir como país, que yo aquí la más nacionalista, ¿no? Pero... El País Valencià, concretamente. más como símbolo. Claro, como símbolo costumbrista, sobre todo, pues eso, español, Claro, ¿no? porque no es cualquier silla, es una silla muy específica, Exacto. ¿no? Sí, Con de el mimbre. mimbre. Muy antigua, Sí, sí, que además sí. lo hablé con mi padre y él me dijo que esas sillas son típicas de, pues de las zonas agrícolas, del campo, de estar a la fresca, ¿no? De, en plan, esas En cosas. verano, bueno. Claro, Qué bueno. yo es que es verdad que empecé ese archivo y al final acabé fotografiando esa silla por ese costumbrismo que tiene, porque soy muy nostálgica. Claro, Y esas cosas me gustan mucho. claro. No sé si a Con la vosotras- iglesia hemos topado. La iglesia del templo de la nostalgia, público cautivo. Es de repente el vaso de Quintanilla otra vez. Es Claro. Para, bueno. por favor, para. Always para. el vaso de Quintanilla. Siempre, es como dijo Albert, por lo que le citamos, siempre es una chica y un pequeño recipiente de agua. Sí. Claro, porque en este caso tenemos la silla, ¿no? Como un símbolo de presencia y de ausencia. Claro, también ligado al contexto político, en este caso de Colombia, que es de donde es Doris Salcedo, donde muchas personas desaparecen. Luego, por la parte de Paula, ¿no? Este sentido, ¿no? De alguna manera de pertenencia también, ¿no? Por asociarlo, pues eso, a un contexto concreto, cultural, social, también a una tradición artesanal, que creo que tiene que ver mucho con tu formación, ¿no? O, por ejemplo, yo jamás yo vería un objeto como lo que es. O sea, me ha parecido como muy interesante que tú digas, ¿no? Es un objeto con masa que ocupa un espacio. Claro. Y claro, y es concretamente ese objeto de mimbre. Y Albert, tú, que las sillas, ¿a qué las asocias, no? Yo por las nostálgicas siempre. Por las las nostálgicas. Claro. A mí la silla me recuerda al colegio. Siempre. Es que Claro. 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 Yo creo que no hay más tiempo que pasar en una silla, además sillas incómodas de narices. Traumacore. Como, bueno, yo no tenía el pelo largo, pero a las chicas de pelo largo se les Sí, quedaba el sí, pelo sí. enganchado A las en la chicas del pelo silla. Confirmamos. Y siempre por las nostálgicas y un poco lo que estabas contando tú, Valentina, del tema de la presencia, la ausencia. Para mí también, yo creo que todo niño pequeño ha tenido un trauma, ¿no? Generalmente ha sido descubrir que el sol iba a explotar dentro de 1.000 millones de años y que te ibas a morir, Dios. ¿no? Sí. Literal. Pero yo me di cuenta de que nosotros ocupamos un espacio en este mundo gracias a las sillas también. Claro. Porque realmente una vez a la semana, en mi clase siempre eran los miércoles por algún motivo que no entendía, siempre se nos pedía que subiéramos las sillas encima de las mesas porque por la tarde iban a limpiar. Y yo me daba cuenta que, claro, yo por la mañana veía limpiadoras, pero nunca entraban en clase, ¿no? Como que se esperaban a que no estuviéramos para ocupar el espacio. Y no solo era eso suficiente, no era suficiente que no estuviéramos, sino que no podíamos dejar ningún rastro. Que nuestras sillas, que era como el rastro que dejaba nuestra presencia y que demostraba que ya no estábamos, que era que la ausencia, sino que teníamos que levantarlas para facilitar su trabajo. ¿No? Y además las sillas también muchas veces, ¿quién falta? Y veían una silla vacía. Sí, ¿Quién falta en literal. esa silla? Como Y que al literal, final la silla literal. siempre ha Sí, sí, demostrado la claro. ausencia. Sí, sí. O de repente por la tarde había otra actividad y cambiaban las sillas de sitio. Las sillas demostraban siempre que ahí había pasado alguien y que alguien las había manipulado. Claro, o que alguien se tenía que sentar. Exacto. Pero me encanta porque además tú lo asocias como a un lugar. Sí. O sea, ya no solamente el lugar que es el colegio, sino tu lugar Sí, sí. en tu clase. Exacto. Y sobre todo creo que es porque, bueno, yo al menos en mi colegio teníamos un sitio asignado y sobre todo porque esas sillas se podían mover. Que bueno, hay ciertas facultades que sí, pero en nuestra facultad las sillas no se podían Es mover. verdad. ¿Verdad? No. Entonces como que la ausencia no se notaba tanto porque aparte que había muchas sillas vacías, Eran las todas sillas no se como- iban a mover de ahí nunca. No. En el Totalmente. colegio sí que las sillas iban y venían, ibas a pedir una Incluso la silla. Sí, lo típico de pide a la clase de al lado una silla, ¿sabes? Y tenías que ir a la clase de al lado a ver si Total. tenían una silla vacía. Bueno, y es que quiero decir que hay algo más, sobre todo cuando eres un niño, hay algo más jodido que te quiten tu silla Total. o que te quiten tu sitio, ¿no? Al final estableces como una pertenencia, ¿no? Claro, es que es tu pequeño lugar en el mundo y es tu noción de ti mismo Literal. ahí. O Sí, sea, sí, sí. me parece increíble que, o sea, Albert, o sea, un niño
literalmente teniendo el pensamiento más profundo que he llegado yo a tener a los 25 años. Pues ahí descubrí yo lo que era tener un cuerpo y ocupar un espacio, Eso es tan ¿no? fuerte. Bueno, y luego lo del sol, o sea, no es ninguna broma. Yo me obsesioné, me acuerdo de ser pequeña con mi primer ordenador, que no sé, sería como de la comunión, y yo buscando Nostradamus profecías. En plan, se acaba el mundo en 2012. Porque Sí. yo tomé la comunión en 2011 y yo me acuerdo que esa era mi obsesión porque era como... El año que viene Joder, se acaba macho, todo. tío, no me quiero morir. Y de hecho, esto, en plan, qué vergüenza. Pero pensando en eso, ese verano me dediqué a escribir mi autobiografía. ¿Y qué contabas? Pues evidentemente contaba a qué colegio iba, dónde me sentaba y en qué parroquia había tomado la comunión. ¿Quién me gustaba? ¿Dónde te sentabas? Quién me gustaba y yo, ay, no me hace caso. Pero sobre la noción de la vida y de la muerte y de las sillas, yo cuando pensaba qué implican para mí unas sillas, la verdad que lo primero, yo soy una persona que nunca me ha gustado ni se me ha dado bien estar sentada. Soy una persona que no me siento, la verdad. Pero me llama la atención porque como que asociamos mucho las sillas, ¿no?, al descanso, a un momento de calma. Y yo, si tuviera que tener un momento de descanso, el último sitio en el que me sentaría es en una silla, ¿no? Está su superlativo sillón, ahí está el sofá, está la cama. Pero ¿por qué te vas a sentar en una silla? Y entonces yo, pensando en esto, la verdad que no lo tenía muy claro cuál era como, ¿no?, mi asociación de la silla, hasta que el otro día que estaba leyendo leí una cosa que dijo Heidegger en una conferencia en los 50, que después de la Segunda Guerra Mundial le invitaron a hablar de un problema que ahora es de actualidad, ¿no?, que era como la carestía de la vivienda. Y Heidegger lo que decía era que el problema no era que hubieran pocas viviendas, ¿no?, o que fueran muy caras, sino que el conflicto había cambiado radicalmente la forma con la que nos relacionamos con el mundo, ¿no? Que en lugar de pensar en ser un espacio, ¿no?, para consumir y para arrasar, ya no veíamos como realmente era el mundo, la tierra, que era un espacio para cuidar. Y entonces lo que decía Heidegger era que es que teníamos que empezarlo a pensar desde que el ser humano descansa en el habitar, ¿no? Entonces yo, pensando en ese descanso, yo pensé que si yo tenía que asociar algo a la silla, era precisamente, ¿no?, a esto que dice Heidegger de pasar nuestro tiempo en el mundo, ¿no?, vivir, que es demorarse. Cuando yo me siento en una silla, sé que es un tiempo de demora. Y es un tiempo de presencia, pero ya no de que yo esté ahí, sino de presencia de presente, ¿no? Y yo pensaba, ¿cuándo me siento yo en una silla? Cuando tengo que estar un tiempo, y tengo que estar un tiempo prolongado, consciente, sí. activo, presente. Total. Pero un tiempo como de, no únicamente, por ejemplo, estudiar, sino de disfrute, ¿no? Una sobremesa, ¿no?, un sentarte en un bar, esos una momentos... terraza de un bar, 100%. Exacto, donde se te olvida que estás sentado en un sitio incómodo y te estás demorando, ¿no?, en tu tiempo, y lo estás habitando realmente, que es lo que decía este señor, y me parecía muy bonito. Y con lo de la muerte... Porque yo qué sé, yo pensaba mucho en estas escenas costumbristas, yo qué sé, de Pepe Baena, ¿no?, de esas mesas familiares, de verdad del estar demorándose sobre la silla, de ya que te levantas y tienes el culo cuadrado. Pensé también, es que, claro, la silla es algo que está tan presente que es incluso un instrumento letal, porque pensaba silla, y yo empecé, silla, pues una silla de plástico, una silla de tal, una silla de ruedas, de repente la silla eléctrica, ¿sabes? Uy, la pregunta. You're just a girl. Claro, pensé la silla eléctrica, pensé de repente el garrote vil. Yo, No, claro, desde es cuando sé, ¿sabes? Tantos instrumentos y son ni más ni menos que una silla, pero hecha como para terminar esa demora, ¿no? sí, la tenemos ahí, la silla en la que te atan y en la que pasas literalmente tu último momento en el mundo. Y esto me recordaba a I'm just a girl. Silvia Plath, que cuando empieza la campana de cristal, ella habla de que había visto una noticia sobre la primera ejecución en la silla eléctrica, y que habían ejecutado a una pareja, y que al señor lo habían frito de un plumazo, pero a ella le habían tenido que dar muchas descargas porque ni siquiera la silla eléctrica como método de ejecución había estado pensada para el cuerpo de una mujer, para lo que hacía falta para electrocutarla y matarla. Vaya tela. A ella. Entonces pensaba también pues en cómo las sillas, ¿no?, que las vemos como desde una perspectiva como pues eso, nostálgica, como muy... las infantilizamos, las romantizamos, también tienen una parte oscura porque no son objetos neutrales. Claro. Sí. Bueno, perdón. No, habla. Es que yo también creo que no solo las sillas, pero cualquier objeto puede tener muchísimas connotaciones. Total. Aunque sea ese osito de 100%. peluche.
sea, El oso de la uni. ¿Lo has visto que es un oso corporativo de la Universidad de Valencia? ¡No, que le quiero! Hola. Ahora le queremos. Ahora le queremos más. Pues eso, y además quería mencionar una artista que ha sido referente también de mi TFG, que se llama Eulalia Baldosera, y ella habla también de estas cosas. Hay una... Bueno, ella ha hecho escultura, hace también... ¿cómo se dice esto? Videoarte, performance, instalación, con esas piezas que ella crea y produce. También trabaja mucho el ready-made. Y tiene una obra que se llama Entrevistando Objetos. Entrevistando objetos. Sí. Qué chulo. Y es muy, muy guay porque, bueno, no lo he mencionado antes, pero yo he caído mucho también en mi trabajo en humanizar el objeto, ¿no? Y ella trata de hacer eso también haciendo entrevistas a los que son sus amigos, que tienen unos objetos determinados, y esos objetos al final albergan historias dispares que igual hasta no te puedes ni imaginar lo que son, ¿no? Porque igual una señora saca un oso de peluche que era de su hija de no sé cuánto y a saber dónde está la hija, ¿no? Claro. Y pues eso, empiezan a contar historias a través de esos objetos que al final lo que hacen al compartir vida con nosotros es contar nuestra historia, ¿no? Totalmente. Eso es algo que Doris Salcedo también trabaja un montón. Pero además, ella trabaja mucho con las sillas, pero también como con los zapatos, como ese objeto que también, ¿no? Utilizamos todos y que habla tanto de ti cuando en el momento en el que desapareces, ¿no? De repente ya ese objeto queda un poco en el limbo, ¿no? Pero como que alberga toda esa memoria y todo eso. Y yo quería decir también que has comentado lo de las sillas vacías, se me ha parecido un temazo, la verdad. Porque eso, la ausencia, ¿no? También quería decir que como que en la psicología se trabaja mucho esa terapia de la silla vacía para... Es cierto. Sí, como para procesar conflictos internos o visualizar alguna forma de ponerle como frente a esa persona, porque tú te imaginas en una silla vacía pues a esa persona con la que tienes que hacer ese diálogo que te incomoda o te angustia por dentro, ¿no? Y entonces también está como mucho ese símbolo de la silla vacía, como ese símbolo de la persona ausente que no está o que debería estar, ¿no? Y tú como persona, al ver esa silla, ¿no? Te relacionas con esa silla y bueno, pues en la psicología quería comentarlo porque también me parecía como otros significados, ¿no? O desde otras disciplinas que se ha explorado la silla, pues también era la silla vacía de... Y a mí algo que me ha encantado que ha dicho Albert antes, cuando hablaba de lo de las sillas del colegio, es que claro, las sillas, como parte de nuestra vida, también se adaptan a nuestro tamaño. O sea, a nuestro tamaño. cosita. Como que de repente yo recuerdo, además a la perfección, ese momento que habíais comentado de ves a la clase no sé qué, a pedir una silla y volver con la silla, y es al llegar a tu nueva clase darte cuenta que la silla que tú has traído por error es más pequeña que el resto. Como que te das cuenta de que De la hecho, silla tu se silla va adaptando. está más pequeña. Mi silla es más pequeña que el resto. Me odia. O incluso... Me odian en este podcast. O incluso me acaba de venir a la cabeza los típicos, bueno, silla pupitre, ¿sabes? En plan que tenía... Y cuando era una persona zurda que la tenía del otro lado y de repente tú te sentabas ahí y decías, esta silla no es para mí. Ahí Esto ya sí me no parece es para como mí. el pic de la funcionalidad, ¿no? Como te vas a sentar y encima vas a escribir. Y encima vas a ser diestro. Y vas a ser diestro. Perdón, habéis dicho que como historiadores del arte tenemos que dejar de hablar del significado de las sillas, no hemos hecho otra cosa. Bueno, no habéis hecho, no hemos hecho otra cosa. No, Gracias. Claro, no, simplemente. yo he dicho que esa es mi cosa. Ella como artista se lo puede permitir. Que ella se puede permitir poner una silla y ya. Claro, pero no podemos nosotras parar de no, pensar en el evidentemente no, significado de esa Claro, ay, silla. ojalá no fuese así tampoco. Y Porque- ya, hablando de sobrepensar sillas, para terminar, en lugar de una recomendación, habíamos dicho que íbamos a hablar de pues una silla que tuviéramos presente, ¿no? En la cultura popular o en la historia del arte. Entonces, cuando queráis, empezamos con el barrido de sillas. El barrido de sillas. ¿En qué sentido vamos? Venga, empieza Albert. Pues empiezo yo. Voy a decir una silla que seguramente no penséis, porque como dijo creo que Kossuth y sus 3 sillas, ¿no? Cada silla tiene una forma. Pero yo estaba pensando en pienso mesa y digo silla. Dios, Para mí es como, no es una silla, pero es una silla. mi corazón. Bueno, Gloria Fuertes. Se lo ha llevado todo el tío. Pienso mesa y digo silla. Bueno, Compro pan y me lo gracias dejo. por haber visto Público Cautivo. Ya está, nos vamos. Me piro. A partir de ahora vais a ver solo al ver el público cautivo. El lunes. Ese sería el mejor podcast jamás hecho. No sé qué me pasa, lo que pasa es que te quiero. Guau.
Es que, está Es muy que se me difícil han puesto los este pelos de precios. Es que siempre, punta. siempre una pequeña lesbiana. Siempre es una lesbiana. Ah, Siempre tenía fue que a decir tirarse a las siempre. vías y se tiró a la maquinista. Y punto. Oh, Así era ella. y ya está. Ella era perfecta. Otras sillas. Ven. Yo voy a citar a un artista que es Martin Bass. Y este artista, bueno, también como que hace muchas cosas con las sillas. Y tiene unas sillas que hace como réplicas de diseños, los típicos diseños famosos de sillas que hay como en la historia del diseño industrial y todo esto. Y él pues replica esas sillas y luego las quema, como una forma de hablar, ¿no? de también un poco esa, no voy a decir guerra, pero como esas dos disciplinas, ¿no? Que es el arte y el diseño, como a veces también se dan codazos, ¿no? Y dónde está el límite entre el arte y el diseño, ¿no? Pues él hace como una forma de reivindicar performativa también, porque hace, bueno, hay imágenes chulísimas de cómo se ve la silla de X diseñador súper famoso, ¿no? Quemada, y dices, ¿en qué queda luego esa silla una vez quemada? Pues él hace como una reflexión Wow. alrededor de eso, muy chulo Qué también. guay. Me encanta. No le conocía. Claro, a mí me pones silla y fuego, Y yo ahí ya me está. quedo. Yo ahí me quedo, lo tengo todo para yo quedarme loca, boba, absolutamente. Yo pienso fallas. toda. Yo digo, claro. Bueno, claro, también. Qué barbaridad. Próxima falla, una Yo- silla. Your turn. Uy. Aquí podemos trabajar, De ¿eh? hecho, hubo hace poco una falla, creo que fue A mí me Borriso suena Kors, mucho. que montó toda una estructura con silla. La verdad es que Sí. no sé muy bien cuál era el significado. No que había tenía ni detrás. idea. Pero sí Hay que que era un poco ese visitar. Doris A mí me Salcedo, pero suena. era como una especie de bóveda, por así Ay, qué decirlo. chulo, pues sí, no. sí. La buscaremos. Se nota quién es. ¿Quién Por las- frecuenta las por las fallas? valencianas. Se nota quién es. Y quién es. Y quién no es. ¿Y quién es una falla? Claro, eso es lo que se nota. ¿no? ¿Y quién viene a mi falla siempre? Eso sí es verdad. Por las mesetarias. Por las recetas. Uy. ¿Ese es mi móvil? No me lo puedo creer. Un momento. Wow, justo cuando le toca. Bueno, esto me encanta. Creo que las cosas del directo. Bueno, Perdón, chicos. nada, no te preocupes. Es que no sé por qué tenía puesta esa alarma, la verdad. Ah, era una alarma, creía que te estaban llamando. No. Bueno, Bueno, ¿cuál es tu disculpad silla? este inciso. Estoy tengo mucha curiosidad por cuál es tu silla. Es que además creo que os voy a defraudar un poco porque no es una silla en particular. Es Y voy una a mesa. hacer un poco... ¿Es una mesa? No, voy a hacer referencia a cultura visual Vale. de nuestra generación y voy a decir una película, a ver si adivináis lo que estoy pensando en mi cabeza. La Bella y la Bestia. ¿Qué sucede en la mansión? Que los objetos pues, Sí, Sí. sí. Vale. tienen vida sí. propia, ¿no? Sí. Pues como hacer esa referencia de, en plan, como lo que yo he sentido respecto a esa Oh. relación, ¿no? Con, ya no solo con la silla, sino con los objetos en general, que encima hacer este TFG me ha hecho darme cuenta como de las múltiples interpretaciones que puede tener un mismo objeto, ¿no? Y las múltiples posibilidades. Y es, o sea, es que lo que aparecía en mi cabeza era esa escena. Como, sí. Cobrando vida. Que Sí, Una sí. escena bailarina, sí. sí. Me encanta. Temón, Pues si no me nos has preguntan. defraudado para No, nada. claro que no. Claro que no. Qué bien. Bueno, y yo pues he cogido la silla de la que más he escuchado hablar últimamente, que es la silla flauta qué barbaridad. de Amaya, ¿no? Claro, que es cuando Amaya aparece de repente en el Tiny Desk, que, pues, por si acaso no solo tenemos oyentes de nuestra generación, por lo que sea, el Tiny Desk es un ciclo de conciertos que se hacen en la radio de Estados Unidos y luego se retransmiten en YouTube y van pues diferentes artistas, ¿no? de actualidad. Y en este caso Amaya, cuando va a sonar Nanai, no, pues que es uno de sus temas, sale con una flauta. ¡Spoiler! Sale con una silla plegable, ¿no? Y se la pone y resulta que es una flauta con la que empieza a tocar como la introducción de la canción. Y bueno, pues mirando en esto resulta que hay un señor que se llama Xavier Lozano, que es especialista en experimentación sonora con objetos cotidianos, Qué guapo, que qué es pasada. quien hace esta silla. Y no solo eso, sino que junto con un proyecto que se llama Buffa and Sons, él tiene una línea de investigación musical basada en convertir concretamente las sillas en objetos con los que se pueda interpretar música, y hay una real banda de cadeiras encartables, ¿no? Que es una real banda de sillas plegables, y pues ellos se dedican a hacer su música, no sé si serán
canciones propias, no sé si eran versiones, pero Sí. cada uno con su Qué silla. curioso. Es que encima de ahí salió un meme porque, o sea, fue lo del Tiny Desk de Amaya que Sí. tuvo una repercusión muy grande. Y luego como que salió este meme de, no, es que ellos lo hicieron antes que tú, no sé qué. Y salen ellos tocando la silla. No, no, y es que además es como súper divertido porque lo he puesto aquí, que hay una captura de su Insta, que es como que cada uno se asocia con una silla Me y tienen como encanta. viñetas en las que dialogan las sillas entre Qué ellas y curioso. cosas así en el Los Instagram. entiendo tanto. Que Sí. es súper divertido. Y me encanta que cada uno se represente con una porque justo vi un TikTok de Amaya que contaba que esa silla estaba afinada, rollo los agujeros estaban hechos específicamente para tocar Nanai. Sí, porque lo pasada. he leído esta mañana algo como en clave de re, Sí, algo así. No me acuerdo I don't speak en qué musician. tonalidad Tampoco. estaba, pero esa silla estaba hecha Sí, sí, para que tocar Nanai porque estaba en X tonalidad. Eso es y divino, no se ¿eh? podía tocar otra canción que no estuviera en esa tonalidad. O sea, eso que Increíble. acabas de... En fin, Albert es especialista en decir una frase que dura un segundo y que repercutirá en mi cabeza para toda mi vida. El todo. Él lo es todo. Igual podríamos también jugar como ellos a ver qué silla seríamos nosotros, así para cerrar, Uf, Oh, wow, eso me encanta. ¿no? Que si ya seríais vosotros, claro. Claro, lo que pasa es que esto... Va a ver, pensar, Ahora- pero no... ahora mismo, ¿eh? Pero no pensarlo tanto. Yo lo tengo un poco claro. Venga, pues empieza tú. Yo sería una silla de mimbre. Cla- La misma que restauré. boring. ya está. Claro, pero pero yo sería la silla eléctrica. La siguiente. Yo me siento una silla giratoria, la verdad. ¡Ah, me Sí. encanta! Un poco esta, de hecho es que no paro neurodivergencia. de... tucu, 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 Es la tucu, somos tucu. neurodivergente. Tú eres la silla del niño de tu clase que la maestra se pone en plan Samantha Hudson y dice ¡baja de ahí! Baja que te de vas ahí. a caer. El niño que estaba Vas a sobre hacer una daño. pata de la Y al silla. final siempre se caía ese niño. Pues yo el otro día no sé con quién lo hablaba, que yo nunca vi caerse al puto ¿Cómo niño que de la no? silla. No. ¿Y no habéis roto nunca una silla sin querer? Claro, Claro. claro. Not really. Pero sentándome. Sí, rollo... Sí, sentándome sí. las típicas de plástico Vale, Oh. yo entonces igual eso sí. en la ya fiesta ves. de pueblo. pum. Hay una versión de las sillas de mimbre que Ajá. son como más pequeñitas, Ay, es son verdad. especialmente cómodas. Es o sea, verdad. no os lo podéis imaginar Sí, lo sí, cómodas sí, que son. sí. No parecen. No ¿Tú qué parecen, silla pero serías? Yo iba a decir algo también parecido a Albert. Yo iba a decir una silla de escritorio, pero Vale. comfy, ¿sabes? En plan, Vale. de esas que te cogen De esas de y te gay- abrazan. de esas de gay. No, no, no. Que no, son porque- como cuando dabas en fotografía del siglo XIX que los ponían con un palo así en la nuca. Uy, qué Se barbaridad. sienten así esas sillas. Antecedente visual de la silla gamer. Realmente, o sea, Literalmente. es que La tortura contemporánea. La- La obra de Frida Kahlo de Yato Tiesa. le- con la columna atravesando. Es literalmente la silla de Valentina. Es el Chocas haciendo un directo, realmente. Es así. Joder, pues yo ahora espérate que no quiero decir lo de la silla eléctrica, quiero saber qué silla soy. Ella inconscientemente ya era la silla. Ya has Yo- dicho yo silla es que soy- eléctrica. La silla eléctrica, no, Natalia, tú eres mucho más que una silla eléctrica. Yo soy mucho más que gracias. Ay, Me alegra saber que soy más que una silla Por supuesto eléctrica. que sí. ¿Qué silla sería yo? Para mí eres como un duván así, como sensual, ¡Ah! tapizado, Me encanta. aterciopelado, Me negro. recuerdo los cuadros de Lucian Freud del diván de su abuelo. Claro. ¿Sabes? Pues yo iba a decir, no sé si habéis visto, se ha hecho viral ahora otra referencia a TikTok en estos 20 minutos de aparición que llevo en el podcast. Crónica Que han y- creado una Crónica y silla que tiene online. un brazo como que se va girando para poner la ropa, ¿no? Entonces tú te sí. puedes sentar y no te molesta pasó porque el Sofía brazo... el otro día. Sí, a mí también me lo pasó Sofía. Sofía, esto. Pasármelo. Y el brazo como que va girando y tú puedes poner la ropa. Pues yo te veo muy eso, Me porque es como que encanta. tú tienes ropa ahí que no está sucia, pero tampoco está limpia, pero aún así como que puedes ocupar un espacio y eres como Y funcional. funcional. Y más importante, Gestionas. tengo diógenes, que es algo que ya hemos hablado en este podcast. Pues mira, me parece mucho más guay el test de BuzzFeed de qué silla soy que acabamos de hacer. Total. Que es que no se me ocurre a mí qué silla soy. O sea, imaginaos que Claro, para pensar, que es que a mí las sillas, es lo que digo, me gustan, pero no soy tan silla Stanner, donde se ponga un sofá o una cama. Vamos, me Bueno, tuve que leer la ya. paja mental esta de Heidegger para poder hablar de, Para ¿no? poder decir algo. de demorarse en la silla, que me encanta y ahora sí que pienso eso, pero Bueno, puede ser un sillón también. Aquí Pues yo creo creemos que en la es- yo, autodeterminación de en la silla. determinación de género sillil, Sí, de porque, género sillil. porque ser una silla si puede ser su superlativo sillón. Si tenemos una silla no binaria, Claro. podemos tener un Un sillón. puff, un puff. Un un puff. I like Pero no it. tiene respaldo, ¿no? Es como, uf, me canso. Te Ya, puedes te- tirar ahí, te Yo, quedas, yo creo te que, quedas- yo creo que me gusta, es como un punto medio entre la Vale. silla y el sillón. Vale. Y te puedes tirar ahí, sí, te Sí. puedes moldear Sí. ahí. Es guay. Qué guay. Bueno, pues Albert, Paulitzer, Paula Cadira.
Valentina siempre acompaña, pero Y gracias. el oso corporativo, por Dios. Y el no oso sé, corporativo. Sentado, además. Él sería una trona Sentado. de bebé para darle de comer. Sí que sería. El columpio así cuadrado. Ah, Es que los columpios sí. son asientos también, voladores, pero asientos. Nada, vamos a hacer un catálogo de sillas Qué de guay, loco. Son sillas voladoras. En verdad me identifico mucho con un columpio. Tú eres un columpio 100%. 100%, sí. Pero el que era de bebés o el que era normal. Hombre, pues es normal que si no, no quepo. Es que no quepo. Es que también el columpio dejaba como recuerdo de alguien, porque la gente como que le daba vueltas para estar más alto, Ya más ves, bajito. y lo tenías tú. Sí. Y tu madre Sí. desenredando el columpio. Increíble. Mamá, se lo voy a decir a mamá. ¿Y vosotros qué silla seríais? Y vosotros, Eso. ¿qué silla seríais? De momento, no sé qué silla seríais, pero gracias por ser nuestro público cautivo. Ajá. ¡Bien!